Bien, vamos a continuar ahora a describir un poco qué es la capilaridad, ¿no? Eh, Cuando ustedes estudiaron edafología, deben haber aprendido de que el suelo tiene una porosidad y esa porosidad tiene una red de poros interconectados entre uno y otro. A esos pequeños poros o tubos se llaman como tubos capilares. ¿Por qué se llaman capilares? Porque son bien pequeñitos, de diámetro muy pequeño. Y el agua se mueve dentro de esos tubos en forma capilar, es decir, por una atracción electrostática entre el suelo y la molécula de agua. Entonces, para este esquema, nosotros podemos decir, este es el poro, ese es el tamaño del poro seco sin agua, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, los poros están llenos de aire, hay una mayor área seccional de los poros y por lo tanto una menor conductividad hidráulica. Es decir, si yo quiero por aquí pasar agua, debido a que el movimiento del agua es capilar, entonces no va a ser muy lento el movimiento del agua o la conductividad hidráulica va a ser baja. ¿Por qué? Porque primerito tiene que, de acuerdo a lo que hemos descrito anteriormente, el suelo, las partículas del suelo primero cubrirse o recubrirse con las moléculas de agua para luego por las fuerzas de capilaridad que vendría a ser la situación acá, poder fluir. Entonces un suelo mojado, ¿qué es un suelo mojado? Un suelo mojado es aquel en que toda la matriz del suelo ya tiene moléculas de agua, está adherido y por lo tanto el movimiento del agua es capilar. Perdón, es por fuerzas de cohesión. Entonces, en un suelo mojado la porosidad está llena de agua, existe una menor área seccional de los poros y por lo tanto una mayor conductividad hidráulica. Por lo tanto, un suelo húmedo transporta una mayor cantidad de agua que un suelo seco. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener claro cuando estamos hablando ya de la porosidad, ¿no? Bien, acá tenemos un esquema para que ustedes vean, ¿no? Tenemos igual la tensión de humedad, el contenido de humedad y la conductividad hidráulica. Entonces, por ejemplo, si el contenido de humedad, saturación, sí vemos que la conductividad hidráulica es alta. ¿Por qué? Porque el suelo está en estas condiciones. Entonces, quiero decir que si yo aplico agua acá, inmediatamente el agua va a fluir desde un punto a otro porque las fuerzas de adhesión ya o las partículas del suelo están cubiertas totalmente con agua. Pero si yo llego a capacidad de campo, ¿no? Que es el contenido ideal del agua en el suelo desde el punto de vista agrícola, que sería esta situación, entonces vemos que los poros son discontinuos, ¿sí? Y por lo tanto la conductividad hidráulica es baja. Entonces esto tenemos que también tener en cuenta de que un suelo húmedo sí va a transmitir un mayor volumen de agua que un suelo seco, que no hay que confundir con la velocidad de infiltración, ¿no? La velocidad de infiltración, por ejemplo, cuando el suelo está seco es más alta. ¿Por qué? Porque el suelo absorbe una mayor cantidad de agua porque tiene que recubrir todo ese complejo electromagnético negativo. Mientras que un suelo que está mojado, ese complejo electrostático ya se ha anulado y ahora entonces el agua va a transmitir con una menor velocidad, pero en forma constante y permanente, ¿no? Bien, entonces esto tenemos que entender cómo se mueve el agua en los poros, ¿no? Bueno, esto acá ya lo vimos en el gráfico anterior. Si nosotros tenemos un suelo seco, tenemos un suelo seco y empezamos a regar, empezamos a llenar a humedecer, a amudecer el suelo, entonces llegamos a marchitez permanente, que es igual, estas son las unidades de megapascales, más adelante vamos a ver las unidades en las cuales se expresa el potencial matricial. Bien, entonces cuando llegamos a menos 1.5 megapascales o 15 bares, entonces tenemos que el contenido de humedad se llama marchitez permanente, ¿no? Cuando estamos a 100 centímetros o 0.033 megapascales, decimos que se llama capacidad de campo y a cero saturación. Bien, aquí hay dos puntos importantes que nosotros tenemos que definir sobre los diferentes contenidos de humedad en el suelo. Primero, que entre capacidad de campo y marchitez permanente, a todo este volumen de agua acá se conoce como disponibilidad de agua para la planta. Capacidad de campo sería el límite superior y marchitez permanente sería el límite inferior. Y entre saturación y capacidad de campo existe la porosidad drenable.
En otras palabras, la porosidad drenable es igual a la macroporosidad, o los macroporos están contenidos entre capacidad de campo y saturación, y el resto del contenido de humedad corresponde a los microporos. Bien, entonces ahora, una vez que ya hemos analizado los diferentes partes que conforman o sobre las cuales depende el movimiento del agua, ahora vamos a hacer un análisis ya de fórmulas. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo calculamos capacidad de campo? ¿Cuál es la tensión a bachetes permanente? O para una determinada tensión de humedad, ¿cuál es el contenido de agua que existe en el suelo? Bien, entonces el potencial, como ya hemos visto, tenemos la zona saturada y la zona no saturada. El potencial total de una molécula de agua, la fórmula general es el potencial gravitacional, que normalmente tiene un mayor efecto sobre bajo la tabla de agua, ¿no? Es decir, a mayor profundidad, mayor carga hidráulica. El potencial matricial es el que hemos visto, está adherido por la matriz del suelo, es decir, por las partículas minerales y la materia orgánica. El potencial osmótico, miren ustedes, acá está incluido el potencial osmótico, se refiere a las sales hidrolizadas que hemos visto, es decir, qué cantidad de agua está retenida por las sales. Y el potencial de presión normalmente se debe a, cuando yo estoy regando, son potenciales de presión temporales, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, para riego, sí, para riego, solo nos interesa conocer el potencial matricial y el osmótico, porque estamos trabajando en la zona no saturada. El potencial de presión es temporal y solo se produce durante la aplicación del agua, y el potencial gravitacional pues tiene un efecto nulo en lo que tiene que ver en la zona no saturada, pero sí es de gran importancia cuando estoy trabajando en sistemas de drenaje o bajo la tabla de agua. Entonces aquí nosotros vamos a ver este gráfico, ¿sí? Cuando toda aquella profundidad que se encuentra bajo el eje X negativo, tendríamos el eje X y el eje Y. En el eje X vamos a poner el punto de división, el eje de coordenadas es este. Entonces todos los puntos que se encuentran bajo la tabla de agua tienen un potencial positivo. Es decir, si yo hago aquí, extraigo el agua, pongo una manguera aquí, voy a extraer agua. Es como funciona un reservorio. Si yo al reservorio ubico la toma de agua a 2 metros, voy a tener el agua en una mayor cantidad. Mientras que sobre la tabla de agua nos encontramos con la zona de capilaridad y el suelo seco. Entonces, este potencial matricial es negativo. ¿Por qué? Porque aquí predominan las fuerzas de adhesión o las fuerzas de capilaridad en el movimiento del agua. Bien, entonces, ¿cómo son los contenidos de humedad considerando la tabla de agua? Inmediatamente, si tomamos una muestra de suelo en donde se encuentra la tabla de agua, vamos a ver que el suelo es saturado y por lo tanto va a tener el mayor volumen de agua. Conforme nosotros nos vamos alejando a 10 centímetros, el contenido de humedad va disminuyendo. Si subimos a 20, a 30, 40 centímetros, vemos que el contenido de agua es mucho menor, ¿sí? Miren cómo ha disminuido el contenido de humedad. Entonces vemos que el contenido de humedad va a disminuir en función de la altura de la columna de suelo, ¿sí? Cuando estamos a 100 centímetros de altura desde el nivel del agua, entonces podemos decir que estamos a capacidad de campo. Acá simplemente para que ustedes tengan puedan visualizar cómo serían los diferentes potenciales Z, ¿no? Y H, que es la carga hidráulica, el potencial matricial, ¿sí? Es decir, si yo me ubico a 30 centímetros de la parte de la superficie del suelo, ¿cuál es el potencial matricial? Menos 30, ¿sí? Y si yo me ubico en carga hidráulica a 30 a 20 centímetros de profundidad, ¿cuál es la carga hidráulica? El potencial 20 centímetros, ¿no? Bien, entonces como a nosotros nos interesa ver la zona de riego, entonces el potencial matricial, el potencial total del agua es igual a la suma de los potenciales matricial más el potencial osmótico. Bien, vamos aquí a conocer un poco sobre los equipos que se utilizan para medir el potencial matricial, ¿no? Entonces tenemos dos potenciales, el potencial matricial y el potencial osmótico. El potencial matricial lo vamos a determinar a través de tensiómetros
y el potencial osmótico a través de la medición de la conductividad eléctrica. No hay medidores de conductividad eléctrica. Entonces, a la final, toda esta teoría que nosotros hemos visto, cómo la vemos reflejada ya en cómo la vamos a manejar, cómo la vamos a operar. Lo vamos a operar a través de diferentes dispositivos. Entonces tenemos, por ejemplo, el tensiómetro Bourdon, que es un tensiómetro antiguo pero que funciona. Es un tubo transparente de agua con una cápsula porosa en la parte inferior y tiene aquí un vacuómetro. Este vacuómetro acá normalmente tiene de 0 a 100 centibares. Pero las lecturas confiables solo son de 0 hasta 80 centibares. ¿Por qué? Pues por tema de presión atmosférica. Entonces, cuando el suelo está en 0, quiere decir en este punto, cuando me marca 0 significa que el suelo está saturado. Es decir, toda la microporosidad y la macroporosidad está llena de agua. Cuando el suelo me marca 10, como hemos visto, entonces sería 10 centibares equivalente a capacidad de campo. Esto me significa que el suelo está a capacidad de campo, esto es la macroporosidad y que el potencial o las fuerzas de adhesión son nulas. Es decir, nos encontramos en este punto. Y entre 10 y 60 centibares me indica el punto óptimo del riego. Pasados 60 centibares normalmente ya el límite es muy bajo de disponibilidad de agua. Bien, entonces esto lo que se hace es se lee las lecturas en forma diaria para poder saber cómo ha evolucionado la tensión de humedad, ¿no? Entonces podemos ver aquí que cuando la tensión de humedad se acerca a 0, el contenido de humedad es mayor. Cuando la tensión de humedad se aleja de 0, el contenido de humedad es menor. Bien, entonces a este mismo tubo simplemente le pusieron un transductor y ahora lo convirtieron en un tensiómetro análogo. Ese tensiómetro análogo lo que va a hacer ahora es conectarse a un controlador de riego y mandar desde ahí a controlar el riego. Entonces yo normalmente le digo es que me riegue cuando esté a 20 centibares. Entonces cuando esta lectura llega a 20 centibares, el computador arranca la bomba, abre la válvula y va a regar hasta que me baja a 10, ¿no? Acá tenemos ya las sondas TDR, digamos que no me miden la tensión de humedad, pero me miden el contenido de humedad, ¿no? Entonces son sondas que se instalan en el suelo y permiten medir el contenido de humedad y la conductividad eléctrica. Entonces el contenido de humedad, como habíamos visto, va a variar entre 0 y el 100%. El 100% en este caso sería cuando el suelo está saturado y el 0% cuando el suelo está seco. Bien, entonces a través de cualquiera de estos equipos nosotros podemos identificar o medir el potencial matricial. Bien, aquí nosotros vamos a, cuando se vaya a utilizar tensiómetros, entonces tenemos que estar bien claros cómo vamos a operar las lecturas de este tensiómetro, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros un tensiómetro que es un tubo transparente. En la parte final tiene una cápsula porosa, tiene un vacuómetro y en la parte superior la tapa. Entonces por aquí por la tapa nosotros ingresamos el agua. Normalmente es mucho mejor poner hipoclorito de sodio al 3% para evitar que el tubo transparente crezcan las algas. Aunque lo que queda en contacto con la superficie es solo la parte superior. Bien, entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a procesar la lectura que nos da el tensiómetro aquí. Primero tenemos que ubicar un nivel de referencia, en este caso el nivel de referencia es la superficie del suelo. Tenemos que medir la altura, desde la superficie del suelo hasta el eje central de donde se encuentra el vacuómetro y hasta donde se encuentra la cápsula porosa, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentra sobre el nivel de referencia tiene un signo positivo y todo lo que se encuentra bajo el nivel de referencia un signo negativo. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el potencial matricial a partir de la lectura de un tensiómetro? Entonces, el potencial matricial es igual a la lectura que nos va a dar el vacuómetro más la altura Z sub G menos Z sub C dividido para 10, ¿no? LT es la lectura del tensiómetro en centibares, que sería la lectura. ZG es la altura del vacuómetro desde la superficie del suelo y Z sub C es la profundidad de la cápsula porosa desde la superficie del suelo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver primero las unidades. Un bar, menos un bar es igual a menos 100 centibares y es igual a menos 1000 milibares.
Un bar o menos un bar es igual a menos 10 metros de columna de agua y a menos 1000 centímetros. Y menos un centibar es igual a menos 10 centímetros, ¿no? Esto es para tener una idea sobre las diferentes unidades con las cuales se expresa el potencial matricial. El potencial matricial muchas veces se mide en bares, se mide en metros, en centímetros, kilopascales y megapascales. Son diferentes unidades que se relacionan a un mismo fenómeno. Bien, entonces vamos a ver aquí, ejemplo dice, determinar el potencial matricial si la altura z sub g es de 20 centímetros y la altura z sub c es de menos 50 centímetros, siendo la lectura del tensiómetro de 12 centibares. ¿Sí? Es decir, la lectura es 12 centibares y vemos que el tensiómetro tiene 70 centímetros de profundidad desde el eje del vacuómetro hasta la cápsula porosa, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación tenemos menos 12 centibares, que es la lectura del vacuómetro, más 20 centímetros, que es la altura z sub g desde el nivel de referencia hasta el eje de conexión del manómetro, y menos 50 centímetros desde el nivel de referencia hasta la profundidad. Entonces 20 menos por menos me da más, 20 más 50 me da 70, dividido para 10 es igual a 7 centibares. 7 centibares, entonces sería menos 12 centibares más 7 centibares es igual a 5 centibares, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿qué significa esto? Esto significa que a pesar de que la lectura del manómetro, el vacuómetro, es de 12 centibares, sin embargo, el contenido de humedad en el suelo es mucho menor. En este caso, corresponde a 5 centibares. Cuando nosotros medimos o hacemos la lectura del tensiómetro, tenemos que ver que no estamos leyendo este punto, sino tenemos que ajustarlo a la lectura inferior, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que está a 5 centibares. Eso, en la escala que hemos visto, es superior a capacidad de campo y por lo tanto está entre saturación y capacidad de campo. Es decir, el contenido de humedad es mayor a capacidad de campo y en ese campo energético predominan las fuerzas de cohesión. Bien, hasta aquí vamos a ver este video en donde ya podemos ver ya matemáticamente cómo vamos a calcular el potencial matricial. Entonces, para medir el potencial matricial existen diversos equipos como los tensiómetros y las sondas TDR. Entonces nosotros tenemos que saber cómo operan esos dispositivos para poder tener una lectura ideal, ¿no? Entonces miren, mientras el vacuómetro me dice que está a 12 centibares, yo puedo intuir que está a capacidad de campo, pero no. Sin embargo, si consideramos la profundidad del tensiómetro, vemos que está mucho más húmedo, es decir, la humedad es mayor o la tensión es menor hasta el punto donde está ubicada la cápsula porosa. Bien, entonces continuamos con el próximo video.